Y el Instituto de Salud Pública aprobó el uso de emergencia de la vacuna de Sinovac contra el coronavirus en Chile, aunque no será aplicada a adultos mayores. Para profundizar en el tema nos acompaña el doctor Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia académico de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica y también director del estudio Sinovac en Chile. Doctor Kalergis, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Sí, buenas tardes, Andrés. Gracias por la entrevista y saludar a la audiencia que nos escucha. Doctor, para explicarle un poco a las personas en su casa, ¿por qué se recomienda no aplicar esta vacuna a mayores de 59 años? ¿Es un tema de seguridad, de eficacia? Para explicar un poco a la gente, ¿por qué no se recomienda? Bueno, sí, le voy a responder esa pregunta inmediatamente, Andrés, pero es importante recordarle a la audiencia que todas las vacunas están en estudio, ¿verdad? Estudios científicos y clínicos a nivel mundial. Y en Chile estamos participando en algunos de estos estudios. En el caso puntual de Sinovac, el estudio se está haciendo en 4 países, en Brasil, en Turquía e Indonesia y en nuestro país. Y por lo tanto estamos siendo parte de este desarrollo de la generación de conocimiento científico y clínico en torno a esta vacuna en varios elementos, el elemento de calidad, seguridad, inmunidad y también eficacia. En particular, en lo de la eficacia ha sido bastante discutido. En las últimas semanas vimos como 3 países dieron informes de eficacia. Recuerde, en total son 4 estudios independientes. Brasil habla del 50.4% para casos muy leves, 78% para casos leves y 100%, aunque es con un número de datos bajo, para casos leves, para casos moderados y también para casos severos. En Indonesia se informó una eficacia del 65% y en Turquía del 91%. Entonces, esos antecedentes, malos antecedentes que hemos ido generando nosotros en Chile en términos de calidad, seguridad e inmunogenicidad fueron evaluados por el Instituto de Salud Pública. Es muy valorable el hecho que el Instituto de Salud Pública haya aprobado el uso de emergencia de la vacuna. Es muy positivo. Hay que agradecer el trabajo que se hace porque el Instituto de Salud Pública es una agencia tipo 4, equivalente, por ejemplo, a la FDA o a la EMA, que es el organismo regulatorio en Europa. Entonces, estas aprobaciones de uso de emergencia son resultado de análisis cuidadoso de varios elementos. Primero que nada, calidad de la formulación, en segundo lugar, la seguridad y en tercer lugar, la eficacia. Y probablemente la decisión en términos de la recomendación que se hizo para el grupo etario por parte del comité de expertos tenía que ver con algo asociado a los antecedentes disponibles en personas mayores. Sin embargo, es importante indicar que nosotros anticipando esta situación y en conjunto con una solicitud que recibimos del Ministerio de Salud hace aproximadamente un mes atrás, iniciamos como parte de la segunda etapa del estudio clínico que estamos haciendo en Chile, hicimos un énfasis en el reclutamiento de personas mayores justamente para poder entregar antecedentes científicos, clínicos que puedan ser evaluados por parte del Ministerio de Salud y también, por supuesto, del Instituto de Salud Pública. Doctor, a ver, ¿puede cambiar algo el panorama, todos los números que hemos conocido, por lo menos la decisión del Ministerio de Salud, de qué grupo queda fuera, menores de 18, mayores de 59, conforme vaya avanzando este estudio fase 3 en Chile, mediante se vaya conociendo más información respecto a esta vacuna? Es posible. Recuerde que, como les decía al comienzo, todas las vacunas están en estudios científicos clínicos. Es muy importante que esos estudios se hagan, es muy importante que esos estudios se terminen, ¿verdad? Lleguen a un fin, generen conclusiones, y las decisiones de aprobación de uso de emergencia que han ocurrido en algunos países para todas estas vacunas se fundamentan en el antecedente de la formulación de los estudios preclínicos, de los estudios fase 1, fase 2, y en el caso de los estudios fase 3, de los análisis preliminares o interinos de resultados de seguridad, inmunidad y también de eficacia. Entonces, sé que hay más antecedentes,
perfectamente, no solamente eso aplica a nuestra agencia regulatoria, sino que cualquier agencia regulatoria puede modificar las recomendaciones en torno a un medicamento o vacuna. Y ese es el caso también para esta vacuna más adelante. Pero ahora en lo concreto, entiendo que el Ministerio de Salud está trabajando en una estrategia justamente para redistribuir las vacunas que se han ido recibiendo, porque recordemos que la población adulto mayor, las personas mayores, son particularmente vulnerables a este virus y por lo tanto necesitan una vacuna. Y esta vacuna tiene buenos resultados de seguridad para personas adultas y también para adultos mayores, pero sin embargo los datos de eficacia, yo creo que, y de inmunidad, en particular los datos de inmunidad, hay que aumentar la cantidad de antecedentes y en eso estaremos trabajando fuertemente desde la Universidad Católica con otros 7 centros, hospitales públicos, privados y universidades. O sea, doctor, yo recojo un poco sus palabras. Yo recuerdo cuando se aprobó la Pfizer, la primera que se aprobó acá, se dijo en un principio, preliminarmente, que eran 52 días de inmunidad. Aquí todavía no se ha podido determinar en esa primera instancia, obviamente, siempre parámetros que van cambiando. También no se sabe si es que esta vacuna, por ejemplo, se va a aplicar una sola vez, va a ser anualmente. ¿Toda esa información se va sabiendo con el correr del tiempo? No, en este caso, en lo que usted dice, ya se sabe, la vacuna son 2 dosis. Ya, pero solamente una vez, ¿no es anualmente? No, esa es otra pregunta que requiere bastante investigación. Por eso es que los estudios clínicos de todas las vacunas, lo mismo aplica a todas las vacunas para el COVID-19 que está en desarrollo, los estudios clínicos van a poder determinar cuánto tiempo dura la inmunidad. Y en base a la duración de la inmunidad es que se puede determinar si es necesaria una segunda inmunización o no. También, como usted lo han abordado en su programa varias veces, la aparición de variantes del virus también puede obligar a hacer modificaciones en la vacuna y eventualmente requerir una nueva vacunación. La vacuna de Sinovac tiene algunas particularidades que les da ventajas. Por ejemplo, es una vacuna de primera generación, una estrategia clásica que se ha ocupado por 60, 70 años, consiste en inactivar el virus. Y eso ha sido exitosamente ocupado en el caso de influenza, poliomielitis, etc. Entonces tiene una historia de uso masivo en poblaciones humanas, ¿verdad?, bastante exitoso. Y vemos que eso está pasando con esta vacuna para el coronavirus, ¿verdad? Los datos de seguridad en países como Brasil, Turquía, China e Indonesia son muy favorables. En China la vacuna fue aprobada para uso de emergencia en agosto-septiembre y muchas personas la han recibido. Y nuevamente el récord de seguridad es muy bueno. La segunda ventaja que tiene la vacuna es que contiene al virus completo, inactivado. Entonces se genera una respuesta inmune más integrada que reconoce varios elementos del virus. Entonces uno podría pensar que sería más difícil para una variante escapar de esta inmunidad porque ataca el virus por varias partes. Dicen que el virus cambie por completo. Sin embargo, esos estudios se están haciendo. Nosotros, como parte del estudio que estamos haciendo en Chile, vamos a medir la capacidad de la respuesta inmune que genera la vacuna de reconocer a las variantes. Y la otra ventaja, la tercera, que es bien importante, es que necesita una cadena de frío de 2 a 8 grados centígrados. Y eso permite cubrir básicamente todo el territorio nacional, porque basta un refrigerador común y corriente para poder mantener esta vacuna en los diferentes lugares de nuestro país. Ese también es un factor clave, porque la disponibilidad de la vacuna, su transporte, distribución, pueden ser también elementos difíciles para abordar, para lograr la vacunación. Estos datos que conocimos ayer, esta entre comillas marginación del rango etario de 60 años para arriba, ¿cree usted que puede comprometer la vacunación por lo menos el primer trimestre, este grupo de riesgo que se quería concentrar la autoridad sanitaria en nuestro país? Yo creo que genera preocupación. Claramente, como le decía, el grupo que necesita con mayor urgencia la vacuna, y al mismo tiempo, gracias a los convenios científicos académicos que se firmaron con Sinovac, y luego que fueron el pilar, ¿verdad?,
del trabajo que hizo el gobierno para asegurar dosis de vacuna de manera temprana y preferente. Eso aseguró que Sinovac fuera la vacuna que por lo menos en el corto plazo va a ser la que vamos a recibir en mayor cantidad. Entonces, el hecho de disminuir el uso de esta vacuna en la población, o en el fondo no poder ocupar esta vacuna en la población que más lo necesita, tenemos que seguir generando conocimiento y antecedentes para que esa decisión pueda ser en fondo reconsiderada. Pero es una muy buena noticia que la población entre 18 y 59 años sí pueda vacunarse, porque la vacunación disminuye la enfermedad y con eso también disminuye la transmisión del virus. Entonces, una manera de proteger también a la población de personas mayores es justamente que los jóvenes, las personas entre 18 y 59 años realmente se vacunen y esa inmunidad disminuya la enfermedad y la transmisión viral. Doctor, ¿ustedes han podido más o menos cuantificar los efectos secundarios que está teniendo, por lo menos en los trabajos que están realizando aquí en Chile, esta vacuna? Uno ha visto en otras experiencias, no sé, la de Pfizer o AstraZeneca, de repente fiebre, fatiga, dolores musculares, cosas que ocurren normalmente en otras vacunas. Lo ve cuando uno va a vacunar a los niños, generalmente ocurren ese tipo de cuadros, van pasando 2 o 3 días. ¿Aquí ocurre más o menos lo mismo en el caso de la vacuna Sinovac? Efectivamente, esta vacuna, como cualquier medicamento, puede tener algún nivel de efecto adverso, pero si uno compara lo que está publicado, ¿verdad?, tanto con la otra vacuna, esta vacuna tiende a tener una cantidad bastante menor de efectos adversos y va en línea con lo que se observó en los estudios fase 3 en Brasil, Turquía, Indonesia, lo que estamos viendo también acá en Chile, Andrés. Vemos que es muy bien tolerada. Nosotros hemos incluido en nuestro estudio a personas mayores. Como les decía, ahora vamos como parte de esta segunda etapa del estudio que partió ahora esta semana, vamos a hacer un énfasis en el reclutamiento de personas mayores. Vemos que las personas mayores en general la toleran muy bien. Entonces tiene una respuesta de seguridad bastante favorable. Ahora, lo que tenemos que quizás generar más resultados, tenemos ya algunos resultados en esa dirección, es observar cero conversión, es decir, que las personas después de recibir la vacuna, en particular las 2 dosis de la vacuna, tienen títulos o niveles de anticuerpos altos post vacunación, y eso es algo que vamos a empezar a hacer con mayor énfasis a partir de esta segunda etapa del estudio clínico para esta vacuna acá en Chile. Y esos datos, en la medida que los vayamos generando, los vamos a poner a disposición del Instituto de Salud Pública y del Ministerio de Salud para que los puedan conocer y obviamente considerar. Doctor, una última pregunta, 2 en 1, podríamos decir. A ver, en el caso, seguramente la próxima semana va a llegar el primer cargamento de la vacuna Sinovac, lo ha dicho la autoridad, cerca de 2 millones de vacunas. Ahí puntualmente debiese apuntar ese primer cargamento a ese grupo de riesgo que no es mayor de 60 años, es decir, personas con enfermedades crónicas, ese tipo de personas que trabajan de personal médico, todos los que se han puesto dentro de ese primer grupo, exceptuando obviamente a los adultos mayores. Y la segunda pregunta, doctor, dentro del mismo contexto, 2 personas que reciben una vacuna, uno de Pfizer, otra de Sinovac, ¿están en la práctica prácticamente con una protección similar o es distinta? Bueno, la primera pregunta, la respuesta la tiene la autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud. Son ellos los que definen los grupos en el Programa Nacional de Inmunizaciones. Y esa información entiendo que ya está disponible. Puede que, obviamente, a raíz del tipo de aprobación que recibió Sinovac, necesita algún nivel de revisión. Y en relación a su segunda pregunta, no sabemos, porque en el fondo, para poder, yo soy científico, entonces una pregunta como esa obviamente es muy interesante, pero requiere un estudio que compare simultáneamente en la misma población, con los mismos criterios,
Perfecto. dos vacunas distintas. Son aprobaciones de emergencia, por eso mismo requiere de esto. Generalmente tomaba muchos años todos estos trabajos, ¿no? Claro, toman muchos años. Entonces, lo que le quería comentar es que se ha dado una tremenda discusión por muchos meses, ¿verdad?, en términos de la eficacia de las vacunas, pero a la larga son todas eficacias que resultan de estudios que son distintos en la población, distintos en los criterios para definir la eficacia. Entonces, en realidad, comparar eficacia de un estudio para una vacuna con un estudio que es distinto para una vacuna distinta, la verdad es que no es muy válido desde el punto de vista científico. Si uno quisiera hacer esas comparaciones, como la pregunta que usted está haciendo es muy importante, uno tendría que hacer un estudio en el mismo estudio, seguir a dos vacunas distintas. Y como usted dice, dada la situación de urgencia sanitaria mundial que estamos viviendo, la verdad es que son preguntas que vamos respondiendo en la medida que estas vacunas se empiezan a usar. Es decir, como estudio de seguimiento de las personas vacunadas. Y eso está ocurriendo, es algo que probablemente se hará también aquí en Chile, en el fondo de determinar el nivel de protección que van generando estas vacunas cuando se ocupan de manera masiva. Pero sí, Andrés, es importante transmitir el mensaje que en el caso de esta vacuna Sinovac es particular el hecho que además de recibir la vacuna, ya llevamos varios meses con un estudio científico clínico que nos ha permitido conocer cómo esta vacuna se comporta en nuestra población. Hemos podido evaluar la calidad de la vacuna. El Ministerio, el Instituto de Salud Pública hizo una auditoría, una inspección en terreno. Personas del ISP fueron a China, sí, estuvieron allá, tuvieron que hacer la cuarentena, ¿verdad? Y luego hicieron una visita, una inspección en terreno de la calidad de la manufactura, y es la única vacuna que está siendo considerada en Chile que realmente tuvo este nivel de evaluación desde el punto de vista de calidad por medio de una visita y una inspección en terreno. Entonces, yo creo que se ha hecho un trabajo bastante intenso desde lo científico, desde lo clínico, desde la mirada regulatoria, desde la mirada de la calidad de la formulación. Así que es importante que la ciudadanía sienta que ha habido mucho trabajo, ¿verdad?, mucha preocupación desde la comunidad científica, médica, desde la Agencia Regulatoria Nacional en torno a esta vacuna. Doctor Kalergis, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Gracias por la entrevista. Un abrazo. 6 de la tarde.